bienvenidas a Los Secretos del Fitness, su podcast favorito, su podcast de confianza. El día de hoy, como ustedes saben, el día de ayer, aquí en México, no sé si en otros países, en otros lugares del mundo, pero aquí en México se celebra el Día del Padre. El Día del Padre, y es un tema muy controversial porque hay personas que dicen que sí se festeja, hay gente que dice que no, hay días que la mamá es igual de importante que el papá no es tan importante como la mamá, etc. Y sin embargo, yo considero que sí es un día que se debe celebrar tal y cual, tal el papá como la mamá. Mucha gente juzga que porque el papá es muy irresponsable, que las mamás son más responsables. Yo siento que eso no tiene nada que ver con el género, tiene todo que ver con la persona, tanto que si una persona es responsable o no, independientemente sea hombre o sea mujer, sea mamá o sea papá, hay mamás responsables e irresponsables y papás responsables e irresponsables. Sin embargo, aquí lo que yo quiero abordar y al tema al que quiero enfocarme es cómo el entorno familiar se influye, sobre todo a nosotros en este momento de nuestra vida, que estamos tratando de crear nuevos hábitos. Sí hay un impacto el entorno o del lugar de donde venimos. Sí influye, sí tiene mucho que ver, sí es muy importante para nuestro desarrollo, pero sin embargo no determina cómo vaya a ser nuestro crecimiento, nuestra evolución, nuestro desarrollo, no 100%. Sí lo puede condicionar un poco, pero no lo define 100%. ¿A qué me refiero? Estaba viendo hace poquito en las redes sociales un post de un joven que publicó de un bebé y que puso: mi bebé tiene 3 semanas, pero él va a ser basquetbolista igual que el papá. Y muchas veces en este momento se comenta siempre de que los padres quieren cumplir sus sueños frustrados o algún deseo que tenían con los hijos y que no dejan vivir a los hijos sus propios sueños, etc. Eso puede ser cierto, puede no ser cierto. Yo no tengo hijos, sin embargo, sí sé y sí entiendo que la influencia o la educación de los padres puede influir muchísimo, pero no determina el comportamiento de los hijos. Lo digo por mi experiencia. ¿A qué me refiero? Él desde que él era un bebé, o sea, desde el niñito nació, le dio pelotas de básquet. Luego el niño fue creciendo y básquet. Tú puedes ver en Instagram, ahorita no recuerdo el arroba, pero puedes ver en el Instagram del niño desde que nació, cómo el papá le ha ido inculcando los valores del deporte, de la salud, de la actividad física, de mantenerse activo. Ahorita el niño juega increíble, tiene 3 o 4 años. Mentira, tiene 5 años. El niño primero aprendió a encestar, que a leer, que a hablar, que a escribir, que a multiplicar. O sea, el niño realmente se le han infundado estos valores del deporte, sobre todo del básquetbol, porque el papá es basquetbolista. Entonces lo normal es que en la casa se vea básquetbol, se hable de básquetbol y que se vea básquetbol. Y el niño está creciendo con esos valores, con esa educación. Y la cantidad de mensajes que había criticando al papá de que no era posible que le robara su infancia, que le determinara o que le impusiera un deporte, que a lo mejor al niño le gustaba el fútbol, que a lo mejor al niño le gustaba pintar, que a lo mejor el niño quería ser artista, etc. Los niños son una hoja en blanco, y son una esponja, van a absorber lo que tú les inculques. Si tú desde que son chiquitos les inculcas al trabajo, a los valores, al deporte, a la salud, a la nutrición, ellos lo van a conocer, se les va a hacer normal. O dime tú, las hijas de Sasha Fitness, dime tú en qué entorno han crecido, que son niñas sanas, son niñas felices, son niñas que entienden la importancia de la nutrición, del deporte, de la actividad física. Una niña baila, la otra niña toca el piano, la otra niña va al voleibol, la otra niña nada casi desde que nació, Cienita, nada desde que nació. Dime tú, no sé, pero yo tengo 30 años y no sé nadar. No sé, dime tú si a ti tus papás te enseñaban a nadar. Cuando naciste, esa niña nació y le enseñaron a nadar. Abril está en el voleibol, Siena toca el piano, esta Luna pinta, también va al voleibol ya siguiendo los pasos de su hermana. ¿Por qué? Porque ve a Abril, entonces sigue los pasos de ella. Están dentro de un entorno, la mamá hace actividad física, hace gimnasio, hace cardio, hace vóley, la mamá nada. Entonces obviamente para las niñas es lo más normal y no les están robando su infancia, les están dando herramientas de vida. El problema es que la gran mayoría de la sociedad, al menos en nuestra cultura, tenemos el pensamiento de que el deporte o la cultura del deporte es como extra, como que hay los que se sienten más que todos, y la realidad es que no, eso debería ser lo normal. O una persona que se cuida su alimentación es de que hay los fit, hay los saludables, hay los que están a dieta, cuando dentro de otros entornos
ser saludable o estar fit es lo normal. Dentro de los entornos es lo normal. Entonces, es el lugar en el que te colocas lo que es normal o lo que no es normal. Entonces, es el entorno. Obviamente, el primer entorno al que nosotros nos estamos expuestos durante nuestro crecimiento es nuestra familia, es lo primero. Dicen, los valores se inculcan en casa, la educación comienza en la familia y es verdad. Si estamos dentro de un entorno, de una familia donde sus valores son escasos o donde sus valores no son muy claros o no son muy firmes, es probable que crezcamos con esta escasez de valores, con esta escasez de principios o con esta cultura del deporte, de la salud, de la nutrición, de la actividad física, del desarrollo personal, de la lectura. Es normal y no es nuestra culpa. Sin embargo, no podemos elegir el entorno en el que nacemos, pero podemos elegir el entorno en el que nos desenvolvemos. Eso sí lo podemos elegir durante nuestro crecimiento. Si a ti no te gusta el entorno en el que tú naciste, sin embargo, tienes 30 años y te quedaste en ese mismo entorno porque fue lo que conociste, porque pues es donde te tocó, mal hecho. Sí es tu responsabilidad, es absolutamente tu responsabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Criticamos a esos padres que les están inculcando una cultura del deporte que es diferente, porque obviamente hay niños, cuando este niño entra al kinder, obviamente va a haber niños que en su vida han jugado un deporte, tienen 5 años, y este niño ya tiene 5 años literalmente jugando, viendo, escuchando básquetbol. Entonces va a llegar a donde adivina quién va a ser el alfa, adivina quién va a ser el líder, quién tiene más valores, quién tiene más privilegios, quién tiene más principios. ¿De qué? De conocer algo que los demás no. Entonces, él se puede decir, sí, pues va a tener algo más que los demás, obviamente. ¿Por qué? Porque a los otros niños a lo mejor pues les dijeron, ten para que te entretengas y ve este juego y ve este TikTok y entretente aquí. Y al otro niño, ¿estás aburrido? Vamos a pelotear, vamos a correr, vamos a entrenar, vamos a hacer aquí estos juegos de destreza como de obstáculos y tal. No, pero es que están dañando su crecimiento. Había una cantidad infinita de comentarios negativos respecto al papá, de que era un explotador, que quería vivir sus sueños frustrados a través de su hijo, etc. Los niños van a hacer lo que tú les enseñes. Si los niños ven en la casa violencia intrafamiliar, va a ser lo normal. Si los niños ven en la casa que gritan todo el tiempo, van a gritar todo el tiempo. Explotas, va a explotar. Si todo el día se ve tele en la casa, los niños van a ver tele toda la casa. Si en la casa no se lee un libro, ellos no van a querer leer un libro. Si en los niños no se practica ningún deporte, ellos no van a querer practicar ningún deporte. Si no ven que la mamá o el papá hagan actividad física, ellos no les va a interesar en lo más mínimo hacer actividad física. Si ven que la mamá o el papá comen de manera desordenada, ellos no les va a interesar comer sano. No hay manera que tú le digas al niño, cómete las verduras si está viendo que tú no te las comes. No le puedes decir, cómete las frutas si ve que tú no comes frutas. No le puedes decir, cómete esta ensaladita con verduritas, con pollitos si te ve que tú estás comiendo pizza, hamburguesa todos los días. Entonces, obviamente, el ejemplo arrastra. Tratamos de inculcar valores desde la boca, no se puede, es desde el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa y a lo que me refiero? El punto número 1 es el entorno familiar, 100%. Entonces, algo que sí pueden hacer mujeres, porque sobre todo siento que recae esta responsabilidad 100% en las mujeres, de inculcar los valores, de educar a los hijos. Muchas veces los papás recalan eso con las mamás de es que tienes a tus hijos muy mal educados, es que tus hijos están muy mal criados, es que no les enseñas. O sea, como si la educación recayera solamente en la madre, porque el padre en apariencia está trabajando y no se encarga de la educación de los hijos. Solamente cuando hay que regañar o cuando algo ya pasó, la mamá ve y le dice, tu hijo hizo esto, entonces el papá ya brinca y siempre es como para regañar, porque la mamá contiene lo más que puede y cuando siente que ya no puede, busca el apoyo del papá. Pero normalmente al menos en mi experiencia en esta cultura, la mamá es la cabeza del hogar, es la que sostiene la educación y es la que lleva el orden de la casa, de la educación, de los valores, de que hagan la tarea, de que vayan a la escuela, de que lleguen al uniforme, que no anden en la calle, educarlos. Casi el 90% de la educación de los niños dependen de la mamá. Casi siempre, porque ¿qué pasa? Es mucho más usual, no quiero generalizar, pero es más usual la ausencia del padre, ya sea por decisión de él, de chao, me voy, hasta aquí, o porque trabaja constantemente y no está en casa durante todo el día y no tiene esa presencia, entonces no se entera de la educación que se le está dando, él asume que la educación está bien. Sin embargo, algo que sí les puedo decir y que sí recae sobre nosotros es que
elijamos bien a los papás de nuestros hijos, que elijamos bien a la persona que va a ser la figura paterna para nuestros hijos, porque al final del día, si tú eliges una pareja no es porque te gusta, pero no tiene valores, no tiene principios, no tiene educación, no tiene moral, no tiene nada que que pueda aportarle a tus hijos, al final del día es una relación que tú puedes terminar, o sea, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está basado en la confianza, el respeto, la admiración, el gusto, la atracción, el romanticismo, etcétera. Pero cuando hay hijos de por medio, esa relación es de por vida. Tú estás enlazada a ese man, si es un bueno para nada o no, tú estás enlazada a él de por vida. Entonces después vienen las quejas. Cuando es el Día del Padre, saltan muchísimas mujeres a decir, pero yo porque el otro es un irresponsable, inútil, bueno para nada, tal y tal y tal y tal, y todo eso lo escuchan los hijos. Claro, le estamos dando una perspectiva negativa de lo que es la figura paterna, claro, los hijos crecen con ese resentimiento, claro, pero al final del día es tu responsabilidad porque el niño no eligió a ese papá, lo eligiste tú. Y tú tienes que elegir bien al papá de tus hijos porque ese lazo va a estar contigo toda la vida, o sea, no nada más. Si tú hubieras agarrado a un man que es un bueno para nada o un inútil, pues no pasa nada, te separas de él y ya está, aprendes de tus errores. Pero cuando hay hijos de por medio es más difícil, porque a veces sí hay enlace o a veces siempre va a haber esa conexión sanguínea, emocional, moral, sentimental, lo que tú quieras con la figura paterna. Y eso te une a ti también. Y a veces esas personas drenan tu energía, tu entusiasmo, tus ganas de vivir. O sea, literalmente son personas que te absorben lo bueno y te dejan lo malo, o sea, a veces de tan negativa que es esa relación. Entonces, ustedes como mujeres, ¿qué podemos hacer? Elegir bien, no solo a nuestra pareja de vida, sino al papá de nuestros hijos. O sea, literal, nadie nunca me había dado este consejo, pero yo lo analicé y dije, realmente nosotros sí tiene que estar guapísimo y tiene que ser inteligente, pero tiene que tener valores, porque eso se les va a inculcar a mis hijos. Y si mis hijos son los más maleducados, sinvergüenzas, cretinos, como el papá, ¿quién va a cargar con eso? Yo, porque la mamá siempre está. Entonces, mi consejo número 1 es ese: cuiden mucho el entorno familiar. Y cuiden mucho cómo eligen al papá de sus hijos. O sea, de verdad se los digo, porque ese enlace va a ser para siempre, para toda tu vida, porque tus hijos son tuyos hasta que te mueras. Y ese enlace con esa pareja, por más que ustedes traten de cortar ese lazo, siempre los va a conectar. Siempre va a haber algo que es tu hijo, su presencia, su mera existencia que te va a hacer conectar con él. Y si esa persona fue mala contigo o es negativa o no tiene valores, no tiene principios o es un irresponsable o etcétera, eso lo va a inculcar en tus hijos. Por más que tú trates de poner una línea, a final del día tú vas a ser la mala. Tú vas a ser la mala porque no lo dejas convivir. Porque aparte, luego si tú pones distancia con el papá, ¿qué va a pasar? Tú lo tratas de educar de cierta manera y cuando viene el papá de visita lo solapa, lo alcahuetea, lo deja hacer lo que quiera, es irresponsable, es irreverente. ¿Por qué? Porque yo soy buena onda para que me quieras, porque no estoy todo el día en los momentos difíciles, en la educación, en lo importante, pero te veo un día, ese día te dejo hacer lo que te dé la gana porque soy chévere, porque soy buena onda, no te educo, no te inculco, no te doy principios, no te doy valores, no te doy buenos hábitos. Entonces, al final del día, la mala es la mamá y sobre ella cae la responsabilidad de la educación. Por eso es la importancia del entorno, que te digo, lo principal es el entorno familiar. ¿Y esto a qué viene? ¿Por qué recalca mucho en el tema del fitness? Porque sí es importante. Si a nosotros no nos inculcaron esta cultura de la educación, del deporte, de la nutrición, de la salud, está bien, tal vez nuestros padres no tuvieron esa oportunidad o esa educación, o ellos no tuvieron esa opción. Sin embargo, es nuestra responsabilidad colocarnos en otro entorno en donde podamos utilizar estas herramientas, donde podamos aprovechar estas herramientas, donde podamos inculcarlo para nosotros y para futuras generaciones. Porque claro está que si nuestros padres no tuvieron esa oportunidad de entender, de conocer esta cultura del deporte, la nutrición, la salud y tal, bueno, a lo mejor en estas generaciones, nuestra generación actual ya tiene un acceso a la información re brutal, o sea, re brutal. Todavía en mis tiempos de secundaria esto del internet no estaba de esta manera. O sea, a mí en taller de computación en la secundaria nos enseñaban Excel, PowerPoint y Word. O sea, y Excel un poco. O sea, estas 4 herramientas del Microsoft nos lo enseñaban en computadoras de este tamaño, cajas con su CPU y su teclado y su ratón y así en la secundaria. Y el internet era de que no hay.
No hay internet, solamente hay computadoras con el Microsoft para aprender a hacer hojas de texto, hojas de cálculo, hojas de dibujo y presentaciones. No hay más, o sea, y Paint si quieres hacer creatividades, o sea, no hay más en la secundaria. O sea, no es como que eso fuera hace tanto tiempo, o sea, como unos 10 años, 15. Entonces, digo, ha pasado muy poco tiempo, entonces no es culpa de nuestros padres que no hayan tenido acceso a la información que tenemos hoy en día. Hoy en día, los niños de 5 años que están navegando en internet valiéndoles pura madre lo que está ahí, no les importa si es educativo o no es educativo, si es entrenamiento, si es obsceno, si es para adultos, si es para adolescentes, si es para niños. O sea, por ejemplo, TikTok, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, YouTube, te las manejan como si hubieran nacido sabiendo manejarla. Y tú pones una persona mayor y le cuesta trabajo, cómo le pico, cómo le pongo, cómo le quito, cómo le borro, les cuesta trabajo. Sin embargo, a los niños se los dan desde chiquitos y ya son unas máquinas de consumir contenido del que a lo mejor no deberían de tener acceso. Pero si ya ese es el entorno en el que estamos envueltos, en este entorno de las redes sociales, en este exceso de información, en este exceso de recursos informáticos, porque ahora ya no hay límites, o sea, tú puedes tener información de este país, de otro país, de este año, del año pasado, de hace 10, de hace 20, de hace 30, de todas las épocas, de todas las partes del mundo, de todos los temas. O sea, ya es infinita la información. Entonces, ya ahorita no estar educado en estos temas es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Antes, el trabajo más difícil de los padres era inculcarnos el estudiar una carrera universitaria, educarnos. Eso era como su principal objetivo. Ahora se está viendo la necesidad de inculcar a los niños apenas, fíjate, apenas este año se aprobó la reforma de eliminar la comida chatarra de las primarias. Y muchas madres estaban quejando, muchas mamás estaban diciendo, pero ¿cómo es posible que les van a dar ahora a los niños? Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos de verdad. No, o sea, les está dando un favor, pero estamos tan acostumbrados a la mediocridad en cuanto a cuestiones de salud o de deporte, que se nos hace lo más normal que estén acostumbrados a comer papitas con chile o cacahuates con limón o puras cosas, o sea, que no los nutren, pero como no nos quita el tiempo prepararles de comer, pues se nos hace muy fácil. Decimos, sí, que compre unas galletas y una leche, eso está bien. No tiene nada de nutritivo, no tiene nada de nutritivo, nada de bueno, se va a enfermar y tú la vas a cargar de todas maneras. Entonces, eso ya está dentro del entorno social. Pero te recuerdo, te repito, las bases son en la casa. Las bases son en la casa, pero ¿qué pasa? A mí, mi familia y mis padres no me inculcaron ningún deporte. Yo nunca vi a mi mamá hacer algún deporte o a mi papá hacer algún deporte, ni a mis hermanos, ningún familiar, nadie, nunca yo me acuerdo que los haya visto hacer algún deporte. En mi casa de deporte se veía el fútbol un sábado, un domingo y tal, y yo era lo que sabía, el fútbol. O a veces un viernes se veía el box en mi casa, era lo que se veía. Entonces a mí me empezó a interesar el fútbol y el box. ¿Por qué? Porque lo que yo veía en la tele, porque ahora ese es el tercer entorno, que son los medios de comunicación, pero antes esos eran los medios de comunicación, la televisión. Era lo que yo sabía de deportes, lo que salía en televisión, el fútbol y un sábado y el box un domingo, un viernes en la noche, no me acuerdo, un viernes de box y el sábado o domingo, los domingos creo que eran los partidos de fútbol. Era lo único que yo había de acceso a cultura deportiva. Lo único que yo sabía del deporte eran esas dos cosas. Entonces, claro, desde que yo estaba en la primaria, yo quería jugar fútbol. ¿Por qué? Porque era lo que yo sabía, lo que yo conocía, el único deporte que yo conocía. Era pésima, horrible, nada que ver, pero yo pues era lo que conocía. Cuando entré a la secundaria, yo tuve la necesidad de aprender a entrenar boxeo. ¿Por qué? Porque me pegaban. Entonces yo me quería defender. Entonces yo quise aprender a entrenar box para yo pegarles y defenderme y que a mí no me estuvieran haciendo y mangoneando y meneando y haciendo como quisieran. Entonces no fue que tuviera una cultura del deporte desde los valores deportivos, sino que era desde la necesidad de quiero aprender el box porque les voy a pegar, porque a mí no van a andar con cosas y porque ya estuvo bueno, porque estoy cansada y tal, y quiero agarrar fuerza y quiero saber, y o sea, no era una cultura deportiva, era una reacción de sobrevivencia, básicamente. Entonces no tenía ninguna cultura deportiva, tampoco tengo ninguna cultura nutricional en lo absoluto, o sea, jamás, never, nada. Y que yo tomé la decisión, o sea,
Mi entorno familiar era uno, en que claro, mi mamá se preocupaba porque comiéramos todos los días, 3 veces al día, todos los días, todos los días, todos los días, lo que había, lo que se podía, hacía su mejor esfuerzo. Y eso es lo que hacen las mamás en la época actual, pero antes no había tanta información como la hay ahora. Antes las mamás pensaban que comer era comer y comida era comida y ya está. O sea, no había esta relación de lo que es sano y lo que es perjudicial, lo que está bien y lo que está mal, el daño que hace el azúcar, el daño que le hacen los procesados, el daño que hace los colorantes, los refrescos, los jugos, los envasados, las galletas. No se sabía antes la cantidad de información y no se habían visto las tasas de obesidad y de diabetes en niños. A estas tasas de hoy, hace 10 años, ni de locos, no había manera, o sea, no había manera. Esto está explotado en 10 años y ahora ya se tiene la información que no se tenía. Entonces, antes no comíamos tanto procesado. Si tú vas y buscas en la industria, cómo evoluciona los últimos 10 años, a qué cantidades industriales se ha abarrotado todo en cuestión de productos empaquetados y se han dejado de lado los alimentos de un ingrediente. Antes en la casa se comía sopa, arroz, frijoles, tortilla, carne, verduras, lo normal. Y ahora ya no, estamos llenos de paquetes, cereal, galleta, papitas, o sea, todo lo empaquetado. Ves esos carritos del súper de este tamaño de empaquetados y frutas y verduras, cero. Carnes, cero, pero paquetes de jugos, de leches, de agua, de galletas, de golosinas, de paquecitos, de barra, de todo, claro que sí. Para los desayunos, para los almuerzos, de sopas Maruchan, sopas instantáneas, un montón de porquería. Entonces, a final del día, ahora hay más información, ahora se sabe, pero también hay más producto, hay más consumismo y hay más flojera, esa es la verdad. Antes había más tiempo, más sensibilidad de preparar comida, de sentarse a la mesa, ahora ya nadie come en comedor, ya no hay hora de comer, o sea, ya es de que se come cuando puede, comes donde sea, a la hora que sea, como sea, o a veces no comemos, o sea, vivimos así, y esto no era así, esto hace 10 años no era así. Antes había un orden, había más cultura familiar de que llegaba el papá del trabajo y se sentaban todos a la mesa a comer en la tarde y luego se iba otra vez el papá al trabajo, luego regresaba el papá del trabajo y se sentaban todos en la mesa a cenar. Eso era la cultura familiar. En el desayuno desayunaban todos, los niños a la escuela, el papá al trabajo y después en la tarde regresaban los niños de la escuela, el papá comía a media tarde y luego la noche cenaba. O sea, había tiempos de comida más definidos, más establecidos, de más valor familiar, digamos, y ahora eso ya no existe, no hay manera, es muy raro que coincidan los horarios entre el trabajo de la mamá, el trabajo del papá, el trabajo de los hijos, la escuela de los hijos, o sea, ya no hay manera de que se coordine la familia, y si la hay, son escasas, me atrevo a decir que es escaso. ¿Por qué? Porque al ritmo que estamos viviendo en esta vida y a los tiempos y movimientos de esta vida, al tipo de familias que ahora son tan diferentes, es complejo. Ya es normal que cada quien coma en su trabajo, en el carro, en la oficina, ahí donde se puede, a la hora que se puede. Unos comen a la 1, uno a las 3, uno a las 6, etcétera. Entonces, esto es el entorno social. Nos ha orillado a eso y se ha perdido un poco la cultura de la alimentación con horarios, con cantidades de alimentos de un solo ingrediente. Entonces, todo influye. Pero a pesar de eso, a pesar de que eso es en este momento y probablemente en 10 años las circunstancias sean diferentes, nosotros tenemos que tener la capacidad de seleccionar y de decir, ok, este es el entorno en el que yo nací, ¿qué puedo cambiar? Mi mentalidad, ¿qué puedo cambiar? Mis conocimientos, ¿qué puedo cambiar? Mis hábitos, desde ti, desde tu persona, mis hábitos, mi mentalidad, mis valores, mis principios, mis creencias, mis conocimientos, mis decisiones, mis hábitos, mis horarios, mis porciones, mis alimentos, todo eso yo lo puedo elegir, todo eso, independientemente de la familia que tenga, de la escuela en donde he estudiado, de la universidad donde he estudiado, el lugar donde trabaje, el entorno donde trabaje, el lugar en donde viva. Yo puedo determinar todas esas decisiones al final del día. Entonces eso es lo principal. Tienes que aprender a definir primero cuáles son tus valores, tus principios, tus creencias y en base a eso, independientemente del entorno que puede ser familiar, que sí pueda ser un poco enfocado a la cultura de la alimentación o la cultura del deporte, si no, en caso de que no importa, o sea, no es como que sea obligatorio que si tu familia es deportista, tú seas deportista, o que si tu familia no es deportista, tú no seas deportista, o sea, no es obligatorio, sí influye, pero no lo determina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nuestra familia
de alguna manera no tiene este enfoque de hacer actividad física o de comer saludable, etcétera, nosotros podemos tomar la decisión de hacerlo. O sea, no importa que nosotros no nos hayan enseñado esos valores o no nos hayan inculcado ese tipo de educación, de alimentación o de nutrición, no significa que no tengamos las herramientas para aprender, porque en este tiempo, en este justo momento, hay mucha información en todas partes, en internet, en las redes sociales, en todos los lugares tú puedes obtener información. Entonces, ya la persona que no se responsabilice por aprender un poco o por tratar de hacer ejercicio, antes no había tantos gimnasios. Que te digo yo la verdad, yo me acuerdo que antes no había tantos gimnasios, eran como que casuales de barrio y así. Y ahorita hay muchísimas cadenas de gimnasios. Ya es más usual encontrar gimnasios como estos de 24 horas o de cadena, es como más fácil ya, como un 7-Eleven o un Oxxo, ya hay muchísimos en cualquier zona. Hay cadenas de gimnasios que tienen hasta 20 o 30 sucursales por ciudad, o sea, hay muchísimos gimnasios, ya hay muchísimas academias de baile, hay muchísimos centros educativos, o sea, ya hay muchísimos lugares en donde se está fomentando el deporte. Sin embargo, las personas no acuden ahí porque no se les enseñó a hacer un deporte cuando eran niños. Entonces, cuando son grandes, les cuesta mucho trabajo. Si nunca han hecho ejercicio, comenzar a hacer ejercicio. Se les hace muy complicado. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, porque su cerebro no relaciona que hacer actividad física es básico, indispensable para la sobrevivencia del mundo actual. No lo relacionan porque no se los inculcaron, pero no significa que no puedan tomar la decisión de hacerlo. Entonces, aunque tengas 20, 30, 40, 50 años, hay personas que comienzan en el gimnasio a los 50 años y no significa que quieran ser competidores ni tal, sino que simplemente ya entendieron la importancia de hacer actividad física, la importancia de alimentarse bien y quieren preservar su salud para la vejez, por ejemplo. Entonces, no hay edad, o sea, no hay como un momento que tú digas, no, es que yo ya estoy grande para eso. La verdad es que no, cualquier edad es buena para hacer actividad física, cualquier edad es positiva y también no hay un entorno que tú digas, ay, es que en mi familia no se hace deporte o en mi casa todos son gorditos. Pues sí, qué lástima, pero no significa que tú también. O sea, no es que en mi casa no nos gusta el gimnasio. Pues si a tu familia no le gusta, pero a ti sí, pues tú puedes ir. O sea, no es una limitante que muchas veces nuestro entorno familiar no entienda que a nosotros nos llama la atención otro tipo de actividades o que tengamos deseos de aprender o de hacer algunas otras actividades. No tiene nada de malo. Puede ser que a tu mamá no le encante, a tu papá no le encante, a tus hermanos no les encante, que les valga madre a toda tu familia, pero no significa que a ti no te tenga que gustar o que no te puedas enfocar a hacer una hora de actividad física. O que nunca nadie en su vida ha hecho en tu familia dieta, no significa que tú no puedas empezar a hacer dieta. Solo porque tu familia nunca, nadie jamás ha hecho. Pues, ¿qué tiene? Ni modo, a lo mejor no tenían oportunidad, a lo mejor no tenían conocimiento, a lo mejor no sabían, pero tú sí. Entonces, tú puedes tomar la decisión. Entonces, a eso no me refiero. Con lo que el entorno sí importa, el entorno en el que te desenvuelves sí importa, sí influye, pero no determina nuestras decisiones. O sea, no es como obligatorio de que si toda tu familia es gordita, tú también. Que si toda tu familia es diabética, tú también. Que si toda tu familia tiene hipertensión, tú también. Que si, o sea, no. Obviamente las enfermedades sí son hereditarias de cierta manera, pero también se pueden controlar o son ciertos genes los que puedes dejar apagados, pero si tú tienes malos hábitos vas a explotar, vas a despertar esos genes para enfermarte. Si tú te comprometes, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no me quiero enfermar, yo ya vi a mi familia que le está pasando esto y yo no quiero que me pase, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es tu responsabilidad. Obviamente hay enfermedades que son hereditarias, hay enfermedades que sí, nuestra familia ya tiene mucho tiempo cargando con ellas, pero que probablemente no han hecho absolutamente nada para corregirlo. Entonces, es nuestra responsabilidad. Así tengas 30, 40 o 50 años, es tu responsabilidad romper un patrón de comportamiento, porque muchas enfermedades, en realidad, muchas enfermedades sí se pueden detener, o sea, son crónico-degenerativas, pero sí se pueden detener el avance o la evolución de ciertas enfermedades cuando cambias tus hábitos o cosas muy pequeñas como empezar a hacer actividad física o cómo empezar a comer mejor o cómo dormir mejor o suplementarte, etcétera. O sea, hay muchas acciones que puedes hacer
para corregir ciertos patrones de comportamiento, sobre todo en generación tras generación, tras generación, tras generación. O sea, sí puedes tú romper ciertos patrones de comportamiento. O sea, toda mi familia puede ser muy borracha, muy alcohólica y todo, pero si a mí no me da la gana ser así, no tienes que ser así. O sea, es ilógico pensar que porque toda tu familia tiene hábitos de comportamientos negativos o hábitos negativos en cuestiones de salud, tú lo tengas que hacer también. O sea, es incongruente, es muy poco inteligente. Entonces, no tratemos de responsabilizar al entorno, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi familia, es que mi tío, es que nada. O sea, es tu responsabilidad, tú lo puedes hacer, si tú de verdad quisieras hacerlo, lo podrías hacer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. A veces quisiéramos hacer todo perfecto y no se puede, pero al menos podemos hacer el compromiso de intentarlo, porque ya de menos que hagas el esfuerzo un día tras otro día, vas a sentirte mejor a que si sinceramente no hicieras nada. O sea, si no hicieras absolutamente nada para tratar de sentirte bien o de mejorar o de cambiar. No te digo que vayas a sentirte mejor en 3 días, pero probablemente con el paso del tiempo, en unas semanas, 2 semanas, en unos meses, te vas a sentir diferente, te vas a ver diferente y es probable que puedas ahora ser tú quien le dé el ejemplo a otras personas de que sí se puede cambiar. Entonces, espérenme. Ay. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, a que yo sé que no podemos 100% modificar nuestro entorno, no decidimos nosotros el entorno en el que nacemos, no, pero sí podemos decidir el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, si ustedes necesitan como que una guía de que, pues es que no sé cómo hacerle, no sé cómo comenzar, no conozco a nadie que haga ejercicio, no conozco a nadie que haga dieta, no conozco nada de nada de nada. Hay grupos, hay comunidades, hay personas que se dedican a eso. Entonces, aquí yo les voy a dejar el grupo de WhatsApp de Mujeres Power Fit para que ustedes si tienen dudas pueden ir ahí, se pueden conectar, se pueden comunicar con las demás niñas, pueden escribir si tienen cualquier duda, cualquier cosa que necesiten de algún reto, algún entrenamiento, alguna asesoría, etcétera. Los grupos están ahí, están abiertos. Y si no, también en mis redes sociales, ahí me pueden mandar un mensaje, oye, tengo duda, yo tengo tal o tal o tal o tal hábito y quiero corregir. Y lo podemos hacer sin problema. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana.